Mi nombre es Manuel Álvarez, y esta es la historia de cómo mi vida cambió para siempre una noche en las profundidades de una mina, en las montañas de México. La luz parpadeante de las linternas se reflejaba en las paredes húmedas y oscuras de la mina, creando sombras danzantes que parecían tener vida propia. El olor a tierra mojada, mezclado con el sudor de los hombres que trabajaban conmigo, era el perfume familiar de mi día a día. Con cada golpe de mi martillo contra la roca, sentía una conexión profunda con la tierra, como si ella me susurrara secretos antiguos. «Manuel, ¿te acordaste de traer el agua?», gritó Carlos, uno de mis compañeros de trabajo, mientras luchaba por romper una capa resistente de mineral. Sonreí, sacudiendo la cabeza. «Olvídalo, Carlos. Lo que necesitamos es más fuerza, no más agua». La risa resonó entre nosotros, un alivio temporal de la presión del duro trabajo. La camaradería entre los hombres de la mina era fuerte, alimentada por el sudor y el dolor, pero también por la esperanza de un futuro mejor. Éramos hombres sencillos, pero soñadores. El sol comenzaba a ponerse, lanzando un brillo dorado en las paredes de la mina. Siempre me encantó esa hora del día. Era un recordatorio de que, incluso en las profundidades de la tierra, la luz aún existía. Después de un largo día de trabajo, decidí alejarme de la agitación y encontré un rincón aislado, un pequeño espacio donde la luz de la linterna no llegaba. Era allí donde solía quedarme, meditando sobre la vida, sobre lo que tenía y lo que aún quería conquistar. Mientras me recostaba contra la fría y oscura roca, cerré los ojos, dejando que los sonidos de la mina se desvanecieran. Pero pronto, algo comenzó a molestarme. Sonidos extraños empezaron a flotar en el aire, como susurros distantes. Manuel. Las voces parecían acercarse, pero no podía identificar de dónde venían. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero la curiosidad me impidió levantarme e irme. «Es solo mi imaginación», pensé, tratando de convencerme de que no había nada de malo. «Ahí estás, perdido en tus pensamientos de nuevo, ¿eh?». La voz de José, mi amigo, rompió el hechizo. Apareció a mi lado, jadeando, como si hubiera corrido hasta allí. «No puedes darte el lujo de quedarte solo aquí, el trabajo no se va a hacer solo». Rió, pero podía ver la preocupación en su mirada. «Solo necesitaba un momento. Amigo. A veces, la vida en la mina pesa más que el mineral que extraemos». José asintió, pero aún parecía inquieto. «Cuidado, Manuel. A veces, las montañas guardan más que solo riquezas». Las palabras de José resonaron en mi mente mientras se alejaba, y volví a escuchar los susurros. Eran más claros ahora, casi como si se estuvieran formando en palabras. Pero lo que fuera, no podía entenderlo. Una extraña sensación comenzó a sentarse en mi pecho, como si algo se acercara. El aire se volvió denso, y la oscuridad parecía intensificarse a mi alrededor. «Manuel». El llamado ahora era más fuerte, casi insistente. Entonces, delante de mí, una figura comenzó a materializarse en la penumbra. Era pequeña, sombría, y la luz de la linterna fallaba en iluminarla como debería. Mi corazón se aceleró, y la curiosidad se transformó en miedo. ¿Quién está ahí?», pregunté, con la voz temblorosa. La figura se acercó lentamente, y pude distinguir rasgos que recordaban a un anciano, con una mirada profunda y enigmática. «Soy el viejo de la montaña», dijo, su voz suave como el viento que susurra entre las rocas. «Vengo a ti con una propuesta, Manuel». Mis manos sudaban, y me sentía paralizado. «¿Qué propuesta?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Riquezas más allá de tus sueños, a cambio de una gota de tu sangre al final de cada día. Acepta, y nunca más tendrás que preocuparte». Sus palabras resonaron en mi mente, y me encontré frente a una elección que podría cambiar el curso de mi vida. Mi ambición gritaba en mi interior, pero había algo más profundo, una intuición que me decía que tuviera cuidado. La oscuridad a nuestro alrededor parecía cerrarse, como si la mina estuviera esperando mi respuesta. La vacilación se apoderó de mí, un nudo apretado en la garganta mientras miraba a ese ser enigmático. «Te vas a arrepentir, Manuel», susurró una voz interior, pero la visión de riquezas, de una vida sin preocupaciones, eclipsaba cualquier duda. El brillo del oro en mis sueños parecía más intenso que cualquier advertencia que pudiera surgir de dentro de mí. «Solo una gota de sangre», insistió, sus ojos oscuros brillando como piedras preciosas. «¿Yo?»,
Yo acepto, murmuré, sin estar seguro de si realmente comprendía lo que estaba haciendo. El viejo sonrió, una sonrisa que parecía más una promesa que una expresión de alegría. Extendió la mano y, con un gesto rápido, cortó mi dedo con una pequeña navaja. Una gota de sangre cayó, y sentí una ola de dolor, pero ese dolor fue rápidamente reemplazado por una sensación de euforia. Ahora eres mío, Manuel. Recuerda, el pacto está sellado. Cada día, una gota, y cada día, la riqueza será tuya, dijo, desapareciendo en la oscuridad de la mina como una sombra llevada por el viento. Los días que siguieron fueron una secuencia de eventos que nunca podría haber imaginado. Cada nuevo amanecer me encontraba rodeado de montones de oro y plata. Mis manos, antes callosas y sucias, ahora brillaban con la riqueza que había encontrado en las profundidades de la tierra. Mis compañeros me miraban con una mezcla de respeto y envidia. Manuel, te estás convirtiendo en un verdadero rey, exclamó Carlos, uno de los mineros más veteranos. Es solo suerte, amigo, respondía, pero la verdad era que sentía como si la suerte me hubiera elegido. Cada vez que volvía a casa, llevaba sacos llenos de metales preciosos, y la alegría de mi esposa, Mariana, al ver la abundancia en nuestra mesa era una recompensa que me llenaba de orgullo. Finalmente, podemos soñar con una vida mejor, decía ella, con sus ojos brillando de esperanza. Pero había algo dentro de mí que no se sentía bien. Por la noche, cuando me miraba en el espejo, comenzaba a notar cambios sutiles. Las ojeras se profundizaban bajo mis ojos, y mi expresión, antes vibrante, ahora reflejaba un vacío que me inquietaba. ¿No te sientes bien, Manuel?, preguntó Mariana una noche, con una mirada preocupada fija en mí. Solo estoy cansado del trabajo, respondí, tratando de ocultar la verdad que se acumulaba en mi pecho. Lo que realmente sentía era una creciente sensación de que la riqueza que había adquirido me estaba costando algo más de lo que estaba dispuesto a pagar. Una mañana, mientras los rayos del sol atravesaban el techo de la mina, volví a escuchar los susurros, pero esta vez eran más intensos, como si las voces de la tierra quisieran advertirme. Manuel, no te olvides de lo que diste a cambio, resonaban en mi mente. Un escalofrío me recorrió, y por un momento, la alegría de mi nueva vida parecía una ilusión, una trampa en la que había caído. Estás diferente, Manuel, dijo José, mi amigo de toda la vida, un hombre fuerte con una mirada siempre alerta. No pareces feliz. ¿Qué está pasando? Yo, nada, solo estoy pasando por una fase. Mentí, pero las palabras salieron como un eco vacío. La verdad era que, con cada día que pasaba, me sentía más distante de mí mismo, como si la riqueza no solo estuviera drenando mi sangre, sino también mi esencia. La luz que antes iluminaba mi rostro ahora parecía una llama distante, y cuando me miraba en el espejo, el hombre que veía era un extraño. Las marcas del sacrificio comenzaron a manifestarse no solo en mi cuerpo, sino en mi alma. Trataba de ignorarlo, pero la tensión crecía, y una parte de mí sabía que, detrás de cada moneda que encontraba, había una sombra que se formaba. Y esa sombra se acercaba cada vez más. Cada día que pasaba, cada gota de sangre que ofrecía el viejo, sentía la vida escurrirse de mí como arena entre los dedos. La cueva que antes me parecía un santuario de silencio ahora se volvía un laberinto sombrío, donde los ecos de mi propio sufrimiento reverberaban en las paredes húmedas. Las voces que antes eran susurros distantes ahora eran gritos ensordecedores en mi mente. Manuel, te estás perdiendo, decía una voz interior que intentaba ignorar. Pero la verdad era que me sentía cada vez más aislado, no solo de mis amigos, sino de mí mismo. Una mañana, mientras trabajaba en un rincón de la mina, José, mi amigo de toda la vida, se acercó a mí. Tenía un semblante preocupado, algo que no veía desde hacía mucho tiempo. Manuel, no te ves bien, dijo, examinando mi rostro marcado por la fatiga. ¿Qué te está pasando? Podía sentir la sinceridad en su voz, pero la idea de hablar sobre el pacto me parecía absurda. ¿Qué diría? ¿Que estaba vendiendo mi alma por oro? Está bien, José, respondí, tratando de disimular la debilidad en mi voz. Solo estoy un poco cansado. Estos días en la mina han sido largos. Él no parecía convencido. ¿Cansado? Esto es más que eso. Estás pálido como un fantasma. Si sigues así, podrías lastimarte de verdad. Yo sé lo que estoy haciendo, repliqué, un poco más brusco de lo que pretendía. La riqueza que encontré me trajo respeto y un futuro. Pero mientras hablaba, las palabras sonaban vacías hasta para mí. El brillo en los ojos de José se apagó. Manuel, no vale la pena sacrificar tu salud por dinero.
¿Y si esto tiene un costo que no puedes pagar? Me obligué a sonreír, pero era una sonrisa triste. No te preocupes. Tengo todo bajo control. Tan pronto como se alejó, la soledad volvió a envolverme como una niebla densa. Sabía que estaba mintiendo, no solo a él, sino también a mí mismo. Cada noche, el ritual se repetía, la entrega de la gota de sangre, el brillo del oro, y la pérdida de algo que no lograba identificar. Esa misma noche, la oscuridad en la mina parecía más opresiva que nunca. Me acosté en mi cama, pero el sueño no llegaba. Cerré los ojos y todo lo que pude ver fueron destellos del viejo, su sonrisa torcida y sus ojos ardiendo como brasas. El miedo comenzó a infiltrarse en mi corazón. ¿Y si no estaba satisfecho con lo que ya le había dado? ¿Qué más quería de mí? No lo sabía, pero esa noche marcaría un punto de inflexión en mi vida. Una pesadilla se apoderó de mi sueño. Estaba de vuelta en la mina, pero no estaba solo. El viejo estaba allí, observándome con un semblante triunfante. «Te estás convirtiendo en una sombra, Manuel», dijo, su voz resonando como un trueno. «Con cada gota de sangre, pierdes más de lo que imaginas». Sentí un frío profundo apoderarse de mi cuerpo. «No, no puedo perder más», grité, pero mi voz sonaba distante, como si estuviera atrapada en un túnel. Él solo se rió, un sonido que se transformó en una cacofonía de risas que me rodeaban, me asfixiaban. «Ya eres una sombra, muchacho. Ahora, solo espera. La verdadera transformación está por venir». Desperté en pánico, el corazón acelerado y la respiración pesada. La luna iluminaba el cuarto, pero no traía consuelo. Me levanté, decidido a confrontar a esa criatura que se había vuelto una parte insoportable de mi vida. «¡Basta!», grité a la oscuridad. «¡Basta de miedos e ilusiones!». Sabía que necesitaba enfrentar al viejo, necesitaba entender qué era lo que realmente había perdido. Con esa determinación, salí de casa, los ecos de mis propios pasos resonando en la oscuridad de la mina. El aire estaba pesado y cargado de presagios. Tenía que saber la verdad, y estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias. La oscuridad de la mina parecía más opresiva a medida que me adentraba, decidido a confrontar a el viejo de la montaña. Mi corazón latía acelerado, no solo por el miedo, sino por la determinación que crecía dentro de mí. Con cada paso, sentía el peso del pacto que había hecho, como si las paredes de la mina se cerraran a mi alrededor, recordándome el precio que había pagado por las riquezas que ahora se volvían insignificantes ante la posibilidad de recuperar mi vida. «¡El viejo!», grité, mi voz resonando por las galerías, rompiendo el pesado silencio. «Ven. Exijo que te aparezcas». El aire a mi alrededor parecía vibrar, y una risa baja y sarcástica rompió el silencio, reverberando en las paredes. La criatura apareció, como una sombra que se materializaba. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, y una sonrisa cruel se formó en sus labios. «Ah, Manuel. «Qué valor el tuyo, viniendo hasta aquí», dijo él, con un tono burlón. «¿De verdad crees que puedes romper el pacto que hiciste? Ya no quiero tus riquezas. Quiero mi vida de vuelta», respondí, con la voz temblorosa pero firme. «Tienes que revertir esto». Él inclinó la cabeza, como si estuviera considerando mi súplica, y luego rió de nuevo, un sonido que envió escalofríos por mi espalda. «La libertad tiene un precio, amigo mío. Debes elegir entre la vida y las riquezas que has conquistado». Esas palabras resonaron en mi mente. La idea de perder el oro que me había hecho respetado en la comunidad chocaba con el deseo de recuperar la vitalidad que me había sido robada. Pero no podía seguir así. Miré mis manos, que parecían más huesudas y pálidas con cada día que pasaba, y me di cuenta de que nada valía la pena si no tenía salud y felicidad. «Elijo la vida», declaré, sintiendo una mezcla de desesperación y determinación al mismo tiempo. «Entonces elige». La risa del viejo se intensificó, y me di cuenta de que se estaba divirtiendo con mi sufrimiento. Se acercó, y en un gesto rápido, extendió su mano hacia mí. «Estás a punto de descubrir lo que realmente significa hacer una elección». En un instante, sentí un dolor punzante, como si algo me estuviera siendo arrancado de dentro. El oro que antes brillaba e iluminaba mi vida desapareció al instante, como si nunca hubiera existido. Y con él, la sensación de poder que había sentido se desvaneció, dejando solo un vacío inmenso. «¿Qué has hecho?», pregunté, cayendo de rodillas, el dolor extendiéndose por todo mi cuerpo.
Las paredes de la mina parecían girar a mi alrededor. Yo no quería esto. Hiciste tu elección, Manuel. La vida no es gratuita, y ahora lo sabes, respondió el viejo, con una sonrisa satisfecha. Ahora eres libre, pero el dolor es el precio que debes pagar. Me sentía débil, como si toda mi sangre hubiera sido drenada. La sensación de ser absorbido por la oscuridad me envolvía, y me pregunté si lograría salir de esa mina, si aún quedaba una parte de mí que pudiera ser salvada. No. No puedes hacer esto, supliqué, pero él solo negó con la cabeza, riendo de nuevo. Ah, Manuel. La vida está llena de elecciones, y tú hiciste la tuya. Ahora, tendrás que vivir con las consecuencias. Las risas del viejo resonaban mientras su figura se desvanecía en las sombras. Me quedé allí, solo, sintiendo el dolor agudo en el pecho y el vacío en mi corazón. Había cambiado todo lo que significaba algo por un puñado de oro, y ahora, ese oro no era más que un amargo recuerdo. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras luchaba por levantarme. La mina estaba más oscura que nunca, y la soledad se volvía opresiva. Lo único que sabía era que necesitaba encontrar una forma de recuperarme, de librarme de este dolor que me consumía. Pero, ¿cómo podría hacerlo si la propia esencia de quien yo era había sido drenada? Me desperté esa mañana con el cuerpo pesado y la mente turbia. El sol apenas se insinuaba entre las rocas de la mina, pero ya sentía el vacío extendiéndose por mí. Mis dedos temblaban y apenas podía mantenerme en pie. Tenía una leve esperanza de que, al romper el pacto, mi vida pudiera volver a la normalidad, pero el eco de la risa del viejo seguía resonando en mi cabeza, como una canción de cuna distorsionada. Decidí buscar ayuda. La tradición siempre estuvo presente en la vida de los mineros, y conocía los remedios que los ancianos usaban. Fui a la casa de Doña Rosa, una curandera respetada. El camino era arduo, y las sombras que se formaban a mi alrededor parecían querer arrastrarme de nuevo, pero estaba decidido. Al llegar, Doña Rosa me recibió con una mirada preocupada. Manuel, ¿qué te ha pasado? Observaba cada contorno de mi rostro, como si quisiera leer la historia que las marcas dejaban. Necesito ayuda, Doña Rosa. Me siento débil. Me despierto por la noche con pesadillas y no sé qué hacer. Mi voz salió arrastrada, casi un susurro. Tienes algo que contarme, hijo. ¿Qué te aflige? Me guió hasta una silla, y me dejé caer en ella, exhausto. Me senté, y las palabras comenzaron a fluir, como un río que ya no puede ser contenido. Hablé sobre el pacto, sobre la riqueza, sobre cómo todo parecía perfecto, hasta que la sombra en mi corazón comenzó a crecer. Este camino no es para los débiles, Manuel. La tentación puede ser seductora, pero cobra un precio. Doña Rosa me miró, sus ojos llenos de sabiduría. Necesitas liberarte de ese lazo. Pero, ¿cómo? ¿Qué podía hacer? El sufrimiento ya se había apoderado de mí, y no sabía si podría deshacerme de él. No es fácil, hijo mío. Debes enfrentarte a lo que te ata. Sus palabras resonaron en mi ser, pero me sentía cada vez más perdido. Salí de la casa de Doña Rosa sin respuestas, solo con un vacío que me acompañaba. Ese día, volví a la mina, en busca de algo que no sabía identificar. El aire estaba cargado de un polvo denso, y la oscuridad parecía más profunda. Mientras caminaba, las risas y lamentos comenzaron a resonar de nuevo, como si las almas de aquellos que habían caído en la tentación me estuvieran siguiendo, lamentando sus propias elecciones. ¿Quién está ahí?, grité, con la voz temblorosa, pero solo el eco respondió. Las paredes de la mina parecían cerrarse a mi alrededor. Cada paso me llevaba más profundamente a un abismo que yo mismo había creado. Era como si las almas estuvieran tratando de advertirme, pero yo estaba sordo a sus avisos. Me senté en un rincón oscuro, con la cabeza entre las manos. ¿Qué había perdido? ¿Qué significaba realmente ser libre? La pregunta me torturaba, y la respuesta parecía escapar de mí como una sombra fugitiva. No sé si alguna vez fui realmente libre, murmuré, solo en la oscuridad, como si estuviera conversando conmigo mismo. El silencio fue la única respuesta. Caí en una reflexión profunda. ¿Qué era la libertad, después de todo? Había cambiado mi esencia por oro y, ahora, estaba pagando el precio. ¿Qué me quedaba? ¿Qué era lo que realmente quería? Me levanté, decidido a enfrentar al viejo una vez más. Necesitaba entender lo que realmente había perdido. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí temía lo que podría descubrir.
¿Y si la verdad fuera tan oscura como mis noches de insomnio? La mina respiraba, y sabía que no podía huir. Lo que fuera que me seguía en la oscuridad, necesitaba enfrentarlo. Con el corazón acelerado y la mente confusa, me preparé para lo que estaba por venir. La luna brillaba intensamente, reflejando su luz en las piedras de la mina. El silencio era casi palpable, roto solo por el eco distante de algunas gotas de agua cayendo en algún lugar profundo. Estaba de vuelta en ese lugar sombrío, la mina que se había convertido en mi hogar, mi cárcel. La oscuridad me envolvía, pero hoy no buscaba solo el oro. Llamaba a el viejo, el ser que me había ofrecido todo y al mismo tiempo, me había quitado más de lo que podía imaginar. ¡El viejo!, grité, mi voz reverberando en las paredes de roca. Ven. Necesitamos hablar. El aire estaba cargado, lleno de una extraña expectativa. Sabía que no tardaría en aparecer. Y así fue. En medio de las sombras, una figura surgió, envuelta en un manto negro que parecía mezclarse con la oscuridad a su alrededor. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, y su sonrisa, que antes parecía amigable, ahora se había transformado en una expresión sombría. Manuel, dijo, con una voz que sonaba como el susurro del viento entre los árboles. ¿De verdad crees que podrías escapar de nuestro pacto tan fácilmente? Sentí un escalofrío en la espalda, la verdad de sus palabras golpeándome como un puñetazo en el estómago. ¿Yo? Vine a romper contigo, balbuceé, el valor que había sentido anteriormente comenzando a desvanecerse. No puedes tener nada más de mí. Ah, pero ya lo tengo, joven, se rió, una risa que resonó por toda la mina. El pacto nunca fue solo sobre tu sangre. No era solo eso lo que buscaba. Lo que buscaba era tu esencia, tu alma. Y eso, querido, ya lo he recogido. Mis piernas temblaban, y la realidad de lo que estaba diciendo comenzaba a cristalizarse en mi mente. Oro. Riqueza, grité, tal vez buscando una salvación que nunca vendría. Yo puedo darte todo. Solo déjame en paz. No entiendes, Manuel respondió, su voz ahora grave y penetrante. La riqueza que acumulaste no es nada. Tu verdadera riqueza, la que te quité, era tu vida, tu esperanza. Ahora, estás condenado a vagar como una sombra, sin vida ni propósito. La desesperación se apoderó de mí. Recordé todos los momentos en los que me había perdido en las minas, buscando la fortuna, mientras la vida pasaba frente a mí. Pero puedo cambiar. Puedo volver a ser quien era, supliqué, con la voz quebrada por la emoción. Ah, Manuel, deberías haberlo pensado antes, dijo con desdén. La búsqueda de la riqueza es una tentación a la que pocos pueden resistirse. Hiciste tu elección. Y ahora, lo que queda de ti es una cáscara vacía, un eco de lo que alguna vez fuiste. ¿Alguna vez te has encontrado ante una elección que parecía tentadora, pero que podría costarte más de lo que imaginabas? No dejes que el arrepentimiento llegue demasiado tarde. Comparte tus experiencias en los comentarios y cuéntanos, ¿qué harías si estuvieras en el lugar de Manuel? Y no olvides suscribirte al canal para más historias impactantes y reflexivas como esta. Únete a nosotros en este viaje de decisiones y consecuencias.